Vale, avanzaremos al siguiente tema, que tiene que ver con tipos de datos adicionales. Entonces damos clic aquí encima. Listo. Tipos de datos adicionales. A- Hasta ahora hemos estado usando tipos de datos comunes, tales como enteros, reales o de tipo flotante, cadenas de caracteres y valores lógicos, el tipo de dato booleano. Pero podemos utilizar tipos de datos más complejos y además contaremos con soporte tal como conversión de tipos de datos entre cada solicitud que llega al servidor. También existe conversión para la respuesta que se genera en el mismo servidor. Se provee un soporte amplio en el editor de código, característica que ya hemos visto sobresaliente en el editor Visual Studio Code de Microsoft. Cuenta con anotaciones automáticas y documentación interactiva. Esto es parte, además, para los tipos de datos complejos. Otros tipos de datos. Aquí algunos tipos de datos adicionales que podemos utilizar. Por ejemplo, UUID. Es básicamente un identificador único universal. Es un estándar que se utiliza como un ID en muchas bases de datos y sistemas. En solicitudes y respuestas se representa como una cadena de caracteres. El tipo de dato datetime para representar fechas y horas. Eh, Aquí básicamente se recurre al uso de la clase datetime, que ofrece una gran variedad de métodos de conversión de fechas, tales como, aquí voy a escribirlo, str, ptime, y para convertir del objeto fecha u hora, str, ftime. Es una amplia gama de métodos, funciones, propiedades que nos permiten trabajar con fechas. En solicitudes y respuestas se representa como una cadena de caracteres en el estándar ISO 8601, formato tal como el que se muestra aquí. Viene el año, el mes y el día. Luego sigue la hora después de esta T, la cantidad de horas, minutos, segundos y la zona horaria. Las fechas, solamente las fechas se representan con la clase date, que viene incorporada en el módulo datetime. Datetime es el nombre del módulo que viene incorporado en Python y que permite trabajar con fechas. En solicitudes y respuestas, una fecha se representa como un objeto str. Ese objeto de fecha, esa cadena, sigue el estándar 8601. Este es un ejemplo de una fecha, el año, el mes y el día. Para la hora se utiliza la clase time. En solicitudes y respuestas se representa como una cadena de texto en el formato 8601. Es básicamente un estándar que tiene un formato para la hora. Viene la cantidad de horas, dos puntos, cantidad de minutos, dos puntos, cantidad de segundos, un punto y la cantidad de milisegundos. Time delta nos sirve para representar diferencias de tiempos y se representa como un número de punto flotante que indica la cantidad de segundos que hay entre dos elementos de fecha, entre dos objetos fecha.
Em, por aquí nos hablan de los frozen set, los conjuntos congelados. En solicitudes y respuestas se tratan de la misma manera que un conjunto. En solicitudes una lista será leída eliminando duplicados y convirtiéndolos a un conjunto. En las respuestas el conjunto se convertirá en una lista. El esquema generado especificará que los valores del conjunto son únicos a través de unique items de JSON Schema. Podemos representar bytes utilizando este tipo de dato, que es el que viene incorporado por defecto en el lenguaje de programación Python. En solicitudes y respuestas se trata como una cadena de caracteres que luego se convertirá a bytes. El esquema generado especificará que es una cadena de caracteres con formato binario. Listo, tendrá esa metadata, podríamos decirlo de esa manera. Decimal es el tipo de dato decimal que se incorpora en el lenguaje. Tanto en respuestas como en solicitudes se gestiona con el tipo de dato estándar float. Podemos comprobar todos los tipos de datos Pydantic en esta URL. Voy a abrirlo temporalmente. Aquí está, el listado es amplio. Esto ya lo habíamos visto en otro video, así grosso modo. Son innumerables, una cantidad ingente de tipos de datos. Aquí hay un ejemplo en donde se utiliza el identificador único universal. Vale la pena practicar con este ejemplo. Entonces, a ver, cerremos todas estas pestañas, ¿sí? Y creamos un nuevo archivo porque hay un cambio. ¿Será que modifiqué algo acá? A ver, voy a abrir este archivo. Es el 4. En donde se han hecho modificaciones. Voy a ver el historial. Por aquí podría ver el historial. O directamente en GitHub Desktop. Por aquí. A ver. Creo que este archivo no se había subido, no. Entonces aprovechemos, escribamos aquí demostración de ejemplos en el encabezado de una función. Subimos esos cambios. Ok. Muy bien. Cerramos estos archivos y creamos una nueva carpeta dentro de S05 tutorial. Aumento ahí el tamaño de la ventana. Escribamos T12 extra data types. Ahí dentro creamos un archivo Python init.py. Bien, desde el módulo datetime importamos datetime, también time y time delta. Desde UID, que es un módulo incorporado de Python, importamos esta clase. Desde FastAPI importamos FastAPI y también Body. Creamos un objeto de FastAPI. Ahora una ruta que se llame items, item ID. Y asociamos esta función. Entonces, read items, tendríamos el item ID que sería de tipo UID, fecha de inicio, start datetime, de tipo datetime. Puede ser de datetime o de tipo none. Aquí indiquemos de forma explícita
que es none, el valor por defecto. ¿Qué sigue? El end time, que básicamente sigue el esquema. Repeat at, repetido en, entonces tendrá un tiempo. El valor, habrá un valor por defecto que será none. Procesar después de, es un time delta, valor por defecto none. Entonces podemos aquí empezar a escribir el body para el cuerpo de implementación para esta función. Start process sería start time más el tiempo, digamos la diferencia de tiempo, el process after. Y la duración la calculamos como el end time, el que recibimos aquí, menos el start process, para calcular ahí la diferencia. E indicamos return y escribimos este objeto, item ID, start daytime, end daytime y el resto de variables que se reciben y se calculan dentro de esta función. Eso sería todo. Abrimos aquí la terminal, nos desplazamos a la carpeta S05, luego a la carpeta T12, limpiamos pantalla, UBcorn, el archivo, vaya, me equivoqué, este código no va ahí, es en otro archivo Python, dentro de esa misma carpeta. Esto es EX o demo, no recuerdo, EX. En el curso de FLET utilizamos demo, el prefijo demo, EX01 uuid.py. Creo que ya está. A ver, UBcorn. Listo. Utilizamos el objeto FastAPI que tiene la variable app. Cada vez que se modifique este archivo UBcorn, bueno, no podemos utilizar este comando porque no está activo el ambiente virtual. Lo copiaré. Abrimos una nueva ventana. Ahí sí se activó. Voy a eliminar la anterior. Nos desplazamos a la carpeta S05, luego a la carpeta T12, así, y pegamos el comando. Ahí ya empieza. Voy a abrir esa ventana en el navegador y nos dirigimos a la documentación. Read items. Aquí ya nos da un ejemplo. Esta es una fecha y hora en el formato ISO 8601, igualmente esta. Entonces decimos try it out, digamos aquí bueno, un código UID. Lo dejaré como 1000 únicamente, aunque esas cadenas se ven de esta manera. UID Python example. Voy a buscar un ejemplo. A ver, puede ser en esta página de Geeks for Geeks. Ahí lo pego. Es básicamente una cadena de caracteres con este formato. Voy a enviar así la solicitud y nos dice entidad no procesable, dice repeated at, porque da error repeated at. Aquí debemos, como esto es time, entonces lo voy a escribir acá a las 13:15 con 0 segundos. Listo. Y ahí ya recibimos un resultado con código de respuesta 200. Entonces analicemos lo que obtenemos. Tenemos el item ID, que es esa cadena, la del UID,
el start date time, end time, que son estos dos valores. El repeater at, process after, 0, start process, se calcula así, start date time, que es este valor. Luego le sumamos process after, que es estamos sumando 0, por lo tanto start process debería ser esta misma cadena. Ok, process after. Indiquémosle, por ejemplo, 30. Esto que sería una cantidad de... lo habíamos leído por aquí, una cantidad de tiempo cuando es el tipo de variable es time delta. Es un número total de segundos. Total de segundos, digamos 60 segundos. Un minuto. Ejecutamos nuevamente y veamos el start process. A esto se le está sumando un minuto. Observemos que acá es 34 en lugar de 33. Se le adiciona ese tiempo. Automáticamente el mismo, podríamos decir que el mismo Fast API se encarga de hacer todas estas conversiones. Eso es genial, nos ahorra ese trabajo. Bien, subamos esos cambios al repositorio. Escribamos aquí ejemplo de UUID en una solicitud y respuesta. Bien, dejamos hasta aquí y continuaremos en el siguiente video.